Hola, buenas tardes. ¿Qué es el derecho a la salud? La importancia de estar sanos se aprecia en los gestos más cotidianos. Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es la posibilidad de desarrollo humano, de disfrute de la vida y de crecimiento. En Colombia y en varias partes del mundo, a los imputados no se les aplican los derechos y deberes como la Constitución lo establece. Cuando hablamos de las personas privadas de la libertad, nos damos cuenta o damos a conocer que a ellos no se les aplica el derecho a la salud por los sucesos que hayan cometido, pero nos olvidamos de que ellos también son personas y les debemos aplicar el mismo derecho. Como se puede evidenciar con todo esto, a los presos se le tienen unas condiciones precarias, evadiendo el derecho a la información según la Constitución política. Uno de los problemas es que las cárceles son muy pequeñas para tanta población. Los espacios no son óptimos para su desarrollo de su libre personalidad. No hay buenos implementos de sanidad ni de seguridad. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona que fue privada de su libertad y ahora está en proceso penal, y esto fue lo que nos contó. Yo me encontré privado de mi libertad 69 meses físicos, recorrí 4 cárceles de acá de Colombia, fue en la Distrital, en Picaleña, en Fresno, Tolima y en La Picota. ¿Qué garantías de salud se le prestaban en cada uno de estos centros carcelarios? Pues como todo, todo establecimiento tiene como su régimen diferente, ¿no? Y pues de por sí literal es... La salubridad es negligente, ¿sí? La salud es negligente en ciertos aspectos porque, pues, digamos, si no lo ven a usted que se está prácticamente muriendo, pues no le prestan como la atención necesaria, porque usted muchas veces, en mi caso de pronto me quejaba, pero no recibía como esa atención correspondiente a eso, ¿sí? Sino que, ay, tómese esta pasta y esto, y en algunas ocasiones pues no, porque digamos se enfermaba alguna persona, digamos tipo 11, 12 de la noche, pues a esa hora pues ya la enfermera pues no va a estar, ¿sí? Entonces es negligente la salud en las cárceles, la verdad. Al entrar usted dentro de estos centros penitenciarios, ¿se les explica las leyes de protección que tenían en caso referente a la salud? ¿O? No, allá usted lo meten y le dicen, venga lo caldeo y para adentro y chao papá, porque pues ya no... Personalmente no conocía ninguna. No, a usted no le especifican, que le dicen, ah bueno, acá usted va a tener como estos deberes y estos derechos, ¿sí o no? Sino que usted está adentro y ya. Listo. A nivel salubridad en los centros de salud. Las condiciones. Las condiciones. ¿Cómo las califica? ¿Cómo eran? No, poquito malas porque pues no hay como todo lo necesario como para, digamos, atender a una persona, como la pueden atender simplemente con lo básico, que digamos brindarle una pasta o algo así, ¿sí? Pero digamos ya algo que sea en un caso así extremo o algo así, pues ya no, y que sea, digamos que sea algo inevitable, pues entonces no hay como los implementos y el tipo de cosas para poder solucionar eso. Referente a alguna experiencia personal, ¿considera que en algún momento sus derechos de salud estaban siendo vulnerados o no fueron respetados? Sí, claro, porque muchas veces uno estaba enfermo y tocaba eso, como dicen en las palabras textuales de allá, qué pena montar la hijuela, para que ustedes lo pudieran atender, porque si no lo veían a usted caracterizado o algo así, pues entonces hacían caso omiso a eso, como que no tocaba uno rebelarse para que en realidad vieran que lo de uno... Hasta muchas veces, digamos, en ocasiones hay que hacer huelga de hambre para uno pues hacerse ver, ¿no? Porque si no, no le ponen cuidado. Para ampliar la información sobre el derecho a la salud en la población carcelaria, tenemos a Mariana Mora, abogada especializada en gobierno. Bueno, para la primera pregunta sobre cómo la Constitución protege a las personas privadas de la libertad, pues lo primero que hay que aclarar es que las personas privadas de la libertad no dejan de ser ciudadanos del Estado colombiano por haber estado en prisión. Entonces la Constitución protege a las personas privadas de la libertad como a cualquier ciudadano colombiano, tienen los mismos derechos, solo que algunos de sus derechos se ven limitados, restringidos o suspendidos por el momento. Entonces, pues hay artículos como el artículo 29, que es el debido proceso, que son particularmente especiales y que protegen a las personas
privadas de la libertad, también el artículo 12, que hace referencia a los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Gracias a este artículo hay una prohibición expresa de que a las personas se les hagan o se les den estos tipos de tratos, y tampoco se les pueden dar penas crueles, inhumanos y degradantes. Así que digamos que los artículos más relevantes serían el 12 y el 29, pero hay muchísimos más porque, como les digo, las personas privadas de la libertad no pierden por esta condición su ciudadanía ni su nacionalidad. Ahora bien, sobre la segunda pregunta sobre cuáles derechos deben privar para estas personas, pues como les explicaba en la pregunta anterior, no es que uno los prive de sus derechos, sino que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado una conceptualización teórica sobre el régimen tripartito de limitación de los derechos para estas personas privadas de la libertad. Esto quiere decir que la Corte ha identificado que hay unos derechos que son limitados o que pueden ser suspendidos absolutamente, que pues esto viene como consecuencia directa de la pena impuesta o por la privación de la libertad. Por ejemplo, cuando uno le suspende su derecho a la libertad personal o de circulación. Dentro de este régimen tripartito hay una segunda categoría, que son los derechos que son restringidos, y estos son restringidos por la especial sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado. Este tipo de derechos, ¿cuáles son? Como por ejemplo la libertad de expresión, de asociación, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad personal, el trabajo, la educación, que si bien los siguen teniendo, no los pueden tener de manera plena como si los tendrían si vivieran por fuera de las condiciones de reclusión. Y en tercer lugar, hay unos derechos que son inherentes a la naturaleza humana y que por ninguna circunstancia pueden ser restringidos, así estén en prisión. Por ejemplo, la vida, la dignidad humana, la integridad personal, la igualdad, la salud, el debido proceso y el de petición, que esos no se suspenden pese a estar en reclusión. Bueno, según mi experiencia personal, pues el Estado colombiano lleva bastantes años sin garantizarles los derechos a las personas privadas de la libertad. Prueba de ello es que desde el 2013 se declaró un nuevo estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria. Ese mismo estado de cosas inconstitucional fue reiterado en el 2015 y posteriormente en el 2022 fue extendido. No solamente pues este estado de cosas inconstitucional sucede en las cárceles y penitenciarías, o sea, los establecimientos de reclusión del orden nacional, sino que esto también sucede en las estaciones de policía o en estos lugares donde hay detención transitoria de personas. Se supone que en estos espacios las personas solamente pueden estar privadas de la libertad por un término máximo de 36 horas. Sin embargo, por una serie de factores, digamos, que la Corte Constitucional también relata en la SU 122, las personas han durado privadas de la libertad más del tiempo de las 36 horas y pueden durar hasta años en estaciones de policía, URIs u otro tipo de centros de detención transitoria. Entonces, digamos que lo que vemos es que la situación y este estado de cosas inconstitucional tiende a empeorar con el tiempo, y esto hace que la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad no se dé en nuestro Estado social de derecho. En mi concepto, esto como país, la verdad es una pena para el país, es una vergüenza tener a estas personas privadas de la libertad en estas condiciones tan indignas, más aún en las estaciones de policía, que ahí sí que se ve una vulneración masiva de derechos fundamentales sistemática de todos, no solamente los que les mencionaba antes, sino pues tampoco pueden tener derecho a la resocialización, las condiciones de vida son indignas, no tienen acceso ni a luz solar, se alimentan en el mismo lugar donde hacen sus necesidades fisiológicas, no tienen espacio para hacer ejercicio, en fin. Entonces digamos que pues la situación actual de derechos humanos en Colombia para las personas privadas de la libertad deja mucho que desear y da vergüenza, en mi concepto personal. Para ampliar más la información sobre lo que es una política pública en nuestro país, tenemos a Jorge Enrique Sánchez, abogado de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Civil y Penal. ¿Es una política pública y cuáles son estas en las personas privadas de la libertad? Es un conjunto de decisiones que toma la administración, concretamente el ejecutivo de un país, en que lleva prácticas a la vida real decisiones de carácter político y social y económico. Esas gestiones públicas muchas veces están plagadas de errores porque no consultan la realidad, por falta de investigación, de profundidad y de seriedad en los estudios. Normalmente las políticas públicas en Colombia pecan
por defecto, por omisión y sobre todo por falta de dinero, cuestiones financieras, y segundo, de interés social y político adecuado. Responden a intereses privados o a intereses políticos y no sociales. Sí se podría aplicar, y creo que en algunas cárceles se lleva a cabo, pero es totalmente antiético, viola los derechos fundamentales y básicos de los internos, es decir, de las personas presas o privadas de la libertad, ya que de todas maneras ellos hayan violado las normas penales, son seres humanos básicamente, y se debe respetar como política pública del Estado, respetarle mínimo sus derechos fundamentales y básicos. No me parece adecuado copiar el modelo centroamericano de El Salvador, porque la prueba es que no ha solucionado los problemas y en cambio sí los ha agudizado y los ha enervado y los ha pronunciado más. De acuerdo a su experiencia personal, ¿estas políticas sí se cumplen en las cárceles de nuestro país? No. Las políticas del Estado para proteger, para resocializar, para castigar y buscar la reparación por parte de la persona penalmente condenada no se cumplen en Colombia, advirtiendo que, de acuerdo a los estudios que tenemos, gran porcentaje de esas personas condenadas son inocentes. Así como hay muchos inocentes que están libres, estas personas condenadas no cometieron delitos. Y, por supuesto, se les violan los derechos a ellos y a las víctimas, ya que no hay resocialización, no se paga la pena y no se les indemniza, no se les repara sus perjuicios. Sin duda alguna, la carencia de derechos humanos a las personas privadas de la libertad en Colombia es uno de los problemas más complicados del país. Esperando una pronta solución con garantías por parte del gobierno, lo mantendremos informado. Gracias por su atención.